están, queridos amigos? Les habla el pastor Carlos Díaz. El día de hoy empezando un nuevo tiempo de cómo compartir la palabra del Señor. Espero que sea de su agrado y más que de su agrado, que sea para edificación, para el crecimiento de sus vidas espirituales. Entonces, queridos hermanos, hermanas, vamos a hablar de la imputación. Muchas veces pensamos que la salvación es un acto sobrenatural que pasa con una energía que viene de algún lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe también pensamos que algo místico, algo misterioso llega a nosotros y pensamos que de esa manera obtenemos la salvación. Hoy vamos a entender que la salvación es un acto legal. Por eso dice el apóstol Pablo que la salvación no es hecha por obra humana para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un regalo de Dios. Vamos a entenderlo. Miren la palabra imputación. En la fase de instrucción de un sumario o de unas diligencias previas, se imputa a una persona cuando el juez considera que hay hechos que parecen ser delictivos. Por tanto, a esa persona podrían imputársele esos delitos. Entonces, este acto legal de imputación se refiere a que nosotros podemos ser declarados justos o podemos ser declarados injustos en el contexto de la salvación, contexto jurídico, que uno puede llegar a ser declarado inocente o culpable. Muchos decimos que la fe es la base de nuestra salvación. He escuchado decir a muchos hermanos: yo me he salvado por mi fe. Eso no es real. Entonces, si se ha salvado por su fe, entonces él mismo sería Dios, porque él está dando la salvación. La salvación solamente lo da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Miren, la salvación es la justicia de Cristo, ¿ya? Esa es la verdad, es la justicia de Cristo. Asumir que la fe es el cimiento de nuestra aceptación ante Dios es como decir que un camión es el cimiento de nuestra casa. Habíamos dicho que la fe tiene 3 elementos, que la fe es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, ese conocimiento llega a ti, ese conocimiento es razonado y el conocimiento y el razonamiento te llevan a la fidelidad, o sea, a tener confianza en el Señor y serle fiel a Él. A través de esos elementos nosotros llegamos a tener la salvación. Pero esa palabra que viene a ti no es algo que tú lo has inventado, sino esa palabra viene de Dios. Dios había planificado la salvación a través de su Hijo Jesucristo en un acto legal, porque en el principio Dios había juzgado a la humanidad, porque Adán y Eva, nuestros padres, pecaron ante Dios y por eso nosotros perdimos el derecho de ser parte del reino de Dios. Entonces, un aspecto jurídico. En término teológico, se deriva de la Vulgata latina en la forma que se traduce el verbo griego, logizoami. Las traducciones modernas invariablemente emplean las palabras como acreditada a. Mire, entonces imputación quiere decir acreditada a, o sea que no lo ha logrado él, sino alguien más le está acreditando. Contada por justicia podría ser, se le tomó en cuenta por justo, o sea, eso es imputación, quiere decir que alguien te hizo el favor de pagar algo por ti. El griego original requiere una definición muy específica para poder darnos cuenta de lo que no significa. ¿Significaría esto que nuestras almas permanecen vacías cuando somos justificados? De ninguna manera. El Espíritu Santo entra a nuestro corazón y nos confiere todos los beneficios de nuestra salvación. Romanos 5:5. Entonces, amados hermanos, cuando estamos hablando del término teológico imputación, estamos hablando de que alguien realmente pagó el alto precio del pecado y ese alguien nos los está concediendo a nosotros. Su nombre es Jesucristo. Ahora, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. El Espíritu Santo vive ya en nosotros. ¿Está bien? Fíjense, la imputación es lógica. La imputación de la justicia de Cristo está directamente conectada a la doctrina del pecado original.
Nosotros necesitamos ser salvos porque hemos perdido, hermanos, la capacidad de poder hablar con Dios y ser parte de su reino por el pecado original. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte quiere decir separación con Dios. En Romanos 5, Pablo establece un paralelismo entre Adán y Cristo. Cuando Pablo habla de Adán y Cristo, está diciendo que a través de Adán, el primer hombre, nosotros alcanzamos hereditariamente el pecado en cada uno de nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo alcanzamos la salvación. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno, o sea de Adán, solo reinó la muerte, la separación con Dios, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces nosotros, a través de la imputación, o sea del sacrificio de Jesucristo, es que llegamos a obtener la salvación. ¿Qué es imputación entonces, queridos hermanos? La obra justa de Cristo, manifestada en su muerte en la cruz, se pone a la cuenta, paga por nosotros, del creyente como un don de justicia, aparte de las obras o el mérito humano. La imputación de justicia es un acto judicial por medio del cual el creyente es declarado justo delante de un Dios santo. Entonces la imputación es el sacrificio de Jesucristo en nosotros. El pecado sí tenía un alto precio que pagarse y lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces, queridos hermanos, de esta manera hemos podido entender que la salvación de Dios es un acto de amor, pero que tenía un alto precio. Somos imputados, declarados. Entonces, el día de hoy hablaremos de la imputación. ¿Qué será la imputación? La imputación es un recurso jurídico que utiliza nuestro Padre Dios para que podamos obtener la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces te invito a que puedas entenderlo. Aquí se viene una explicación. Escúchalo, por favor, detalle por detalle. Entonces, querido hermano, querida hermana, muchos pensábamos que nosotros con nuestras propias obras habíamos alcanzado la salvación de Dios. Nosotros decíamos que nosotros hemos alcanzado la salvación a través de nuestra fe, que nosotros hemos tenido fe. Y el día de hoy estamos comprendiendo que todo lo planificó Dios. Dios hace todo en nosotros. El conocimiento de la salvación, que es el hecho de la existencia de Jesucristo, es algo que Dios planificó. En el libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido hermano, querida hermana, entonces para alcanzar la salvación no tienes que hacer nada, ningún esfuerzo, es un regalo de Dios. Recibe hoy ese regalo de Dios con todo tu corazón. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados
darte vida eterna.